que era pues el peor ser que habitaba la tierra y bromeaba a la gente que al final, no sé, o justificando la muerte o como diciendo merecido se lo tenía. O sea, están saliendo detalles escabrosos que no sé, creo que si eran necesarios o no. Se han filtrado fotos de la casa de Nisman también durante la inspección de la fiscal, así que yo creo que está llegando a un límite también, ¿no? Pero además, en la medida en que miembros del oficialismo estén detrás de estas acusaciones contra Nisman, la pregunta es qué necesidad, ¿no? O sea, ya está muerto, no te puede seguir atacando, tampoco se puede defender, por ende los ataques en su contra son percibidos como mezquinos. Y además, un juez ya desestimó completamente la acusación de Nisman contra la presidenta y mi pronóstico es que eso se va a sostener. ¿Ya? Yo leí ese documento no puede ser la base de una acusación razonable contra la presidenta porque ni siquiera está demostrado que el delito se haya cometido, mucho menos que, suponiendo que existe el delito, haya razones para pensar que Fernández y su canciller han estado involucrados. Entonces, yo no veo la necesidad política de seguir con el tema. Ya es caso archivado en buena medida, ¿no? Muy bien, y seguimos ahora con otras noticias de Colombia. Los rebeldes de la FARC amenazaron con acabar el alto al fuego luego que se reportaran nuevas maniobras de las Fuerzas Armadas en los últimos días. El cese al fuego podría llegar a su fin. Así lo dieron a entender los rebeldes de las FARC durante el segundo día del ciclo número 34 de la mesa de negociación con el gobierno colombiano en La Habana. Los miembros de la guerrilla amenazaron con dar por terminada la tregua unilateral que ha estado en vigor desde diciembre del año pasado, si es que el ejército colombiano no dejaba de lado las maniobras ofensivas contra posiciones estratégicas de los rebeldes en los últimos días. Nosotros queremos pedirle al presidente Santos que haga algo por salvar la tregua unilateral e indefinida que ha declarado las FARC al país, que pare ya esas operaciones contra las fuerzas guerrilleras. El delegado de las FARC agregó que el gobierno de Santos debe hacer un esfuerzo para poner fin a esta institución que, a juicio de ellos, solo busca arruinar el esfuerzo de las negociaciones que dan muchas posibilidades de avanzar en la construcción de acuerdos. Cabe mencionar que este no ha sido el único punto de discordia, pues la guerrilla colombiana también rechazó por excluyente y falta de representación popular la Comisión para la Paz convocada por el presidente Juan Manuel Santos para hacer recomendaciones que permitan agilizar la negociación con la que se busca terminar con más de medio siglo de violento conflicto. Santos, que se ha negado a un alto al fuego bilateral por considerar que podría fortalecer a las FARC, anunció sin embargo la semana pasada el cese de los bombardeos durante un mes, en una apuesta por la reducción de la tensión del conflicto. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, vamos a regresar con información, esta vez de la eurozona. Los líderes han advertido a Grecia de que el tiempo y la paciencia se les acaba. Volvemos. Queremos rendirle un homenaje a las actrices destacadas de la segunda mitad del siglo XX, aquellas que forjaron un movimiento sólido del cual hoy podemos disfrutar. En esa época hubo un florecimiento de la dramaturgia peruana y mucho público asistió a las salas a verlas actuar. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Gracias al auspicio de Yogur Gloria. 11. 5, 6. 1, 2. 6. ¿Más refresco, chicos? Sí. Amorcito, no hagas trampa.
Sé consciente. Haz lo correcto. Para que esos corazones que tanto amas estén siempre sanos, debemos protegerlos del colesterol y triglicéridos con una dieta rica en alimentos con EPA y DHA omega 3, que ayudan a reducir el colesterol malo y triglicéridos en la sangre. Te presentamos el nuevo Primor Corazón, el único aceite que tiene la combinación perfecta de EPA y DHA omega 3, avalado y recomendado por la Sociedad Peruana de Cardiología. Para cuidar a mi familia, yo elijo Primor Corazón. Primor Corazón, parte de una familia que cuida a tu familia. Estamos viendo TV Perú Mundo. Τα βλεφαράκια σου χαμήλωσες, μες στα μάτια σου με κλείδωσες λίγα, με μια μάτια σου πάλι μου δείξες πως με φίλια κρεβάτι μου στρώσες. Σε μια μέρα μου έχεις πει μια καλημέρα, σ' αγαπάω μες στη μέρα. Muy bien, y los líderes de la zona euro han advertido a Grecia que se acabó el tiempo y que la paciencia para que el gobierno de Tsipras implemente las reformas acordadas para evitar la falta de liquidez. Grecia sigue siendo el tema eje en la cumbre europea, aunque no figura oficialmente en la agenda de los jefes de gobiernos europeos como Alemania, Francia, la misma Atenas y la Troika, que llevarán a cabo este jueves y viernes una mini cumbre informal en Bruselas. No se presentarán soluciones definitivas, pero servirá para que la eurozona advierta al gobierno de Syriza que Grecia se salvó de la bancarrota con 2 rescates internacionales, pero que el tiempo apremia y que si no implementa reformas acordadas podría quedarse sin dinero y liquidez a falta de fondos. Por esa razón, la canciller alemana pidió a Grecia un enorme esfuerzo para cumplir lo acordado y descartó la posibilidad de que se alcance una solución rápida para lograr salir de la crisis en esta nueva reunión. Muchos están hablando de las conversaciones con el primer ministro griego. Quiero decir que no esperen una solución, no esperen un avance. Las decisiones se toman en el Eurogrupo y así es como seguirá siendo. El presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem, coincidió con la postura de Merkel al advertir que no espera soluciones en esta pequeña reunión sobre Grecia, porque los progresos en las negociaciones con la Troika son pequeños. Sin embargo, para Tsipras, el Eurogrupo necesita de políticas audaces para superar la crisis y volver al crecimiento. Como se recuerda, el primer ministro griego solicitó una reunión con líderes de Alemania, Francia y las principales instituciones de la Unión Europea para presionar a fin de que Atenas reciba fondos a corto plazo para mantenerse a flote. Así es, y ya la paciencia ya llegó al límite para la Unión Europea y lo que quieren ver ya las medidas, ¿no? Para que Grecia se pueda recuperar. Claro, ese es un tipo de situación por la que pasamos la mayoría de países latinoamericanos durante la llamada crisis de la deuda en los años 80, la llamada década perdida. ¿Ya? O sea, tú debes como gobierno más dinero del que tienes para pagar, o sea, no puedes pagar tus deudas. Tampoco te puedes endeudar en los mercados financieros porque nadie te presta. Luego entonces los únicos que están dispuestos a prestarte son gobiernos que son o tus acreedores directos o el gobierno donde tienen sede los bancos que te prestaron antes, que están dispuestos a prestarte, pero a cambio te exigen medidas de política económica. Cuando se dice en el reportaje que de ese modo se salvó a Grecia de la bancarrota, en realidad no se le salvó de la bancarrota, la economía está en bancarrota, se le salvó de la cesación de pagos. O sea, también hay que poner esto en contexto, los países que prestan a Grecia no lo hacen como un acto de caridad,
lo hacen para que Grecia pueda devolverle a los bancos de esos países el dinero que esos bancos le prestaron de manera francamente irresponsable. Muy bien, y vamos a hablar de otro tema que preocupa. El gobierno de Guinea ha alertado por un nuevo repunte del ébola. Este fin de semana, un informe de salud del gobierno guineano advirtió la necesidad de un nuevo impulso para erradicar el ébola ante el incremento de 8 nuevos casos de esta enfermedad al día. El estudio señala que la cifra mensual de casos ascendió a 91 frente a 39 registrados solo en febrero. Rafi Udalo, portavoz del Ministerio de Sanidad, informó que el incremento de casos de ébola se duplicaron en un mes y podría deberse a que el país afronta una cuarta fase de esta epidemia, sobre todo en localidades como Forest Ghat, Collat, al oeste del país. Funcionarios de salud precisan que hacen falta campañas de sensibilización para evitar la propagación del virus, que en las últimas semanas alcanzaron a 3 médicos del hospital Leinas Din de Conakry. A pesar del temor por la erupción de nuevos casos, existe una remisión esperanzadora. En diciembre, las autoridades guineanas contaron 171 casos que se fueron reduciendo paulatinamente a inicios de 2015. Como se recuerda, el ébola cobró la vida de más de 10.000 personas en todo el mundo, sobre todo en los países de África Occidental como Guinea, Liberia y Sierra Leona, donde la amenaza del virus es latente. Muy bien, hacemos una nueva pausa y volvemos con lo último del programa. Este sábado, desde México,